noches, bienvenidos a otro programa más de Belleza del Arte, aquí en nuestra radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América, con nuestro querido amigo, contertulio de siempre. Buenas noches, padre Rodrigo Miranda, ¿cómo está? ¿Qué tal, querido Ricardo? ¿Cómo te va? Y buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando. Bien, también, padre, muchas gracias. Aquí estamos en otro programa de conversación. Hemos estado hablando un poco del arte clásico, del arte moderno, y queríamos hacer un cierre con el arte postmoderno y también dejar un poco de luz, ¿no es cierto?, de todas las cosas maravillosas que se están haciendo y este renacer de una mirada, según nuestro sentir y análisis, la mirada correcta que debiera tener el arte. Entonces hemos dejado este último capítulo de este tema para tocar hoy día, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver más que nada con este arte feo, digamos, deconstruido, que ha ido perdiendo su sentido, que ha ido perdiendo su forma, su porqué, y que se ha transformado en una mera expresión estética que está en función de cosas que son o económicas o decorativas o simplemente de lleno ya políticas panfletarias, disruptivas, que van, ¿no es cierto? Su único objetivo es ir destruyendo lo que son los pilares de la civilización y lo que en el fondo significa este buen vivir. Este buen vivir que no se puede ausentar de lo que son los conceptos tanto filosóficos como teológicos. Es decir, una civilización nace con un elemento cultural y este elemento cultural en su esencia, la cultura tiene muchas ramificaciones, pero en su esencia están los elementos filosóficos y teológicos y el arte también, ¿no es cierto?, aporta en esto. Entonces, no puede estar ausente esa mirada, esa como visión en la que se construye una civilización y claro, es lo que hemos estado viendo durante estos últimos décadas, ya casi un siglo, algunos, ¿no es cierto?, algunos se han adelantado en este proceso de construcción. Eh, es una fuerza constante, sistemática, para destruir precisamente eso, aquello que le da como vida, aquello que le da ese sustento, esa coherencia, el por qué uno vive, por qué uno construye lo que construye, cosas que parecen tan obvias, ¿no? Es decir, yo quiero tener una familia, quiero tener hijos, quiero cuidarlos, quiero amarlos, quiero protegerlos, quiero sentir que estoy haciendo algo que es bueno, que es correcto. Esas cosas que son tan obvias, cuando empieza este proceso de construcción, ya no lo son tanto. Ya no lo son tanto. ¿Qué cosa está bien? ¿Qué cosa está mal? Matar, robar, mentir. Hace poco estaba hablando con una alumna en la Academia de Arte, una alumna que está estudiando ciencias políticas en la Ibáñez, y el profesor, y ella estaba muy convencida, que habían logrado entender de que mentir a nivel de Estado se justificaba porque Maquiavelo tenía razón. Había que mentir, el Estado tenía todo el derecho a mentirle a las personas con el fin de mantener el poder y lograr el poder. Y yo decía, pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo llegamos a este punto en que profesores en la universidad le están enseñando a gente que está estudiando, gente buena, gente simplemente que cae en malas manos, em, que le están enseñando que mentir es correcto, con el objetivo, ¿no?, con el propósito de mantener el poder o lograr el poder? Entonces ahí uno entiende que las fuerzas políticas dominantes, las fuerzas que tienen el poder efectivo actualmente, no les importa lo que es correcto, lo que es verdadero, menos les va a importar lo que es bello, ¿no? Y obviamente se van alejando de lo que es bueno. Entonces, en ese sentido, nuestras creencias, la forma en que se estructura una civilización, ¿no? Hablemos de otras antiguas, también tenían sus propias creencias, ¿no? Eh, es lo medular.
Y es ahí en donde nosotros estamos tan inmersos en ello que no nos damos cuenta cómo estas se van destruyendo, se van deteriorando, se van disolviendo y empezamos a sumergirnos en un vacío, en una cosa que no tiene nada y que empieza a perder forma y empieza a perder forma esta manera en que convivimos, pero también empieza a perder forma hacia dónde queremos ir. Y ahí el arte, ¿no es cierto?, que podría ser un elemento de salvación en este sentido, que nos muestre un granito de luz o un destello de luz, si es una obra maravillosa, que nos muestre ahí hay algo que es verdadero, que es bello y que es bueno. El arte lo que hace, tomado por esta fuerza hegemónica, es ser un colaborador de esta deconstrucción y de esta disolución de lo que son nuestras creencias, de lo que en el fondo termina construyendo nuestra cosmología. Entonces, estuvimos hablando un poco de eso, ahí quedamos y hoy día teníamos la intención de poder abarcar un poquito más esa esfera y terminar con algo diferente. Sí, muy interesante verlo desde la estructura, como hablabas, ¿no? La estructura de la vida cotidiana. Eso es muy importante porque si uno parte del hecho artístico con todas sus obras y disciplinas, nosotros decimos siempre que el arte tiene una relación recíproca con las demás manifestaciones de la vida. Es decir, el arte, muchas veces así lo expresamos en nuestras conversaciones, el arte es síntoma de lo que sucede en una época, o en una localidad, en una geografía o en un contexto temporal. Pero también el arte es aquello que va creando cultura, y por eso que decimos que es recíproca, para un lado y para otro. Entonces, eso representa esa relación del arte y la cultura y sus demás manifestaciones, representa que hay una estructura que está como sosteniendo toda nuestra vida, que hoy día es muy distinto de lo que uno tenía, como has mencionado, hace 100 años atrás, por ejemplo, o quizás no tanto, hace 50 años atrás, el normal de las personas opinaba ciertas cosas en común que hoy día parecería que eso ya no va más. Entonces se nos ha presentado como un progreso natural y entonces las personas hoy en día quizás ya están pensando que eso que eran criterios, por ejemplo, esa estructura de pensamiento ya ha cambiado definitivamente y hoy día hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Bueno, y por otra parte, esa estructura va relacionada con algo que aquellos que han llevado adelante todo esto se dieron cuenta hace muchos siglos, que es el tema del sentido común. El sentido común normalmente es como juicio que nos permite obrar de un tal modo. Es un buen juicio respecto de la realidad, ¿no? El sentido común generalmente se presenta así, como una especie de criterio para la vida que tiene una dirección. Bueno, hoy día parecería que el sentido común ya no nos dice lo que nos decía antes. Entonces, bueno, ¿cómo ocurrió eso? Bueno, hay gente que se ha preocupado, que vio que ahí había que hincar el diente como para cambiar la cultura y el comportamiento de las personas en la vida cotidiana. Es decir, no era tan fácil ahora, ya accediendo a todos los mecanismos de difusión de la cultura, los medios de comunicación, por ejemplo, no era tan fácil decirle a la gente directamente aquello que ocurría antiguo a través de los sistemas de manifestación de las ideas. Entonces, la manipulación de la gente ya no es tan fácil. Entonces, cambiaron de tal modo el sentido común que la misma gente comenzó a opinar aquello que antes era totalmente contradictorio. Entonces, el buen juicio fue mutado y por lo tanto la vida cotidiana cambió. Bueno, es lo que nosotros hemos estado hablando como al nivel más filosófico, al nivel más de las ideas, del pensamiento, es que hay dos sistemas de pensamiento, dos cosmovisiones distintas y contrapuestas. Tan contrapuestas que una es parte de la realidad
que es el realismo, parte de la realidad, de la consideración de la realidad, para poder pensar ciertas cosas y obrar en consecuencia. Y otra que parte del sujeto y se queda en el sujeto, que es la inmanencia. Bueno, eso comenzó más propiamente para nuestro tema de hoy a partir de lo que se conoce como las revoluciones de 1848, que se llaman normalmente la primavera de los pueblos, que misteriosamente es así como se llaman las primaveras del Medio Oriente hoy en día, las primaveras árabes, que van a tomar los ideales de la Revolución Francesa y la de las revoluciones estas de 1848 para proponer, ¿no?, que ya el mundo cambió, que es lo que tuvimos a partir del año 2010 en todo nuestro Medio Oriente, pero que se extendió hasta el día de hoy, incluso en las guerras de Ucrania y Rusia, que supuestamente están librándose en nombre de la libertad, ¿no? Como también se nos presenta hoy. Y entonces tenemos noticias como aquellas que digamos, el que personifica esos valores de la libertad, que el presidente de Francia va a ir adelante a llevar los tres ideales de la Revolución Francesa, la igualdad, fraternidad y libertad. Entonces hoy día se está luchando por la libertad. Todas ficciones que son producto y que se dan porque se cambió el sentido común, porque la cosmovisión fue distinta. Entonces a partir de ese contexto es donde ya comenzamos a hablar del arte contemporáneo o las vanguardias, por así decirlo, ¿no? A lo que viene una serie en concreto, a manifestar en concreto aquello que se transforma en esta mirada filosófica y que también es ideológica. Ahora, lo que me llamaba la atención es que una manera, tal vez no es lo políticamente correcto, pero bueno, no estoy aquí por seguir lo políticamente correcto. Una manera de poder definir que una visión, una cosmovisión es mejor que la otra, y claro, hay una serie de argumentos que uno puede eh, expresar como los que hemos estado diciendo, tanto de la mirada, ¿no es cierto?, que una se sustenta en la mirada de la misma realidad, por lo tanto guarda una relación con aquello que es observado y que de esta observación es donde se desprenden todas las demás conjeturas. Perfecto, pero cuando se habla a un nivel filosófico es útil para personas que les gusta razonar, que les gusta pensar, y lo que ha hecho este sistema, este nuevo sistema, esta nueva cosmovisión, es tratar de volver a las personas cada vez más ignorantes en todo sentido, ignorantes de su propia esencia, ignorantes del mundo espiritual, ignorantes de todo elemento metafísico, ignorantes de la importancia y del por qué eso es importante. Eh, entonces, es difícil poder generar una defensa correcta solo desde el mundo de las ideas. Entonces, yo creo que también es necesario abordarlo de una manera mucho más simple, que todavía se puede apelar a un pequeño sentir, ¿no es cierto?, que se guarda ahí latente en algunos casos de sentido común, apelar a qué cosas buenas y qué cosas malas. Eh, por lo menos las veces que me ha tocado hablar eso, em, genera un cierto grado de impresión, y está en el grado de impresión que lo lleva a la persona a un grado de reflexión. Entonces, ahí por fin logramos entrar a ese plano al que al comienzo no querían entrar. La cosmovisión que se plantea, esta mirada, ¿no es cierto?, en donde el mundo de las creencias, el mundo de la metafísica, el mundo espiritual, el mundo de Dios, este Dios, ¿no es cierto?, que viene a cumplir una serie de elementos históricos, y que da cuenta también de muchas verdades religiosas anteriores, pero que se logran encerrar en esta última visión. Em, bueno, la nueva cosmovisión lo que hace es dejar a eso afuera. Y eso precisamente, eso es malvado. Y es malo porque está dejando lo mejor del ser humano, es decir,
aquella capacidad de poder ser parte nuevamente de esta unidad de conectarse con lo trascendente. Lo está dejando al ser humano completamente afuera. Está diciendo que uno se puede inventar una trascendencia así como inventada, o tú la vas a inventar, o vas a grabar tus ideas en un computador de inteligencia, qué sé yo, inteligencia artificial, y que no da cuenta de qué cosa es el ser humano. Porque en el fondo, si el ser humano es solo idea, si el ser humano es solo materia, como también, ¿no es cierto?, gran parte del mundo marxista sí lo cree. Si no somos solo, si solo somos carne y hueso, si solo somos idea, información, datos, bits, y no hay nada más, ¿cuál es la mirada que ellos tienen? Bueno, la mirada que ellos tienen es que lo trascendente no existe, no está. Y si debiera estar de alguna manera, es la manera en la que cada persona va a crear, la manera en que cada persona va a inventar. Eh, y lo vemos en películas como Trascendencia u otras, ¿no es cierto? Que todo está relacionado un poco con la tecnología. Y en el fondo es un grado de ignorancia muy, muy, muy alto, porque desconoce, ¿no es cierto?, la capacidad de observación, la capacidad de profundidad que se ha tenido durante milenios. No estoy hablando, ni siquiera estoy hablando solo del cristianismo, sino que estoy hablando de mucho más atrás, de milenios, de personas inteligentes, 100 veces más inteligentes que uno mismo, con capacidad de profundizar, de entender, de analizar, que han llegado a la convicción de que ese mundo trascendente espiritual sí existe, sí está ahí, sí es vivo, está latente, y tras cierto esfuerzo, ¿no es cierto?, tras cierto trabajo de una buena vía, uno puede acceder o acercarse a él. Entonces, estas nuevas visiones que se apoyan en esta cosa científica, que como dice un amigo, la ciencia no piensa, la ciencia no piensa, la ciencia describe, porque no va a las causas, no va al por qué ni el para qué, sino que simplemente lo describe, que es el cómo, que nos deja igual. Eh, Solo la teología, solo la filosofía y solo el arte son capaces de acercarnos a esa profundidad del por qué y el para qué. Y, y bueno, pero estamos hablando del verdadero arte, de la verdadera filosofía, de la verdadera teología, y son las que han estado ausentes en estas últimas décadas. Entonces, volviendo a lo que quería decir, que cuando uno logra identificar esta posición que ellos toman como una posición mala, que están haciendo algo malo, que eso está mal, lo que están buscando es el mal, en el sentido de que están tratando de separar al ser humano de su posibilidad de trascender, eh, genera un impacto, que yo creo que es útil, porque lo que me ha pasado con algunos alumnos que les choca cuando les digo eso, pero al mismo tiempo los invita inmediatamente a hacer una reflexión, porque intentan como pero no, ¿qué está diciendo, profe? Y empiezan como a pensar. Entonces se abre una pequeña puerta ahí para analizar. El- en el contexto de lo que estamos hablando, el contexto histórico de lo que estamos hablando, este cambio tan radical que se dio en estos periodos, ¿no? A partir de la Revolución Francesa y después esto de las revoluciones del 1848, estas primaveras, es un poquito los fenómenos que hemos visto acá, que se enarbolan una serie de valores, ¿no? Como es la libertad, por ejemplo, en este caso, y se va a tratar de meter en el juego a la masa, ¿no? Por eso hablábamos recién de la gente que quizás por el mismo modo de vida cotidiana, la dificultad del trabajo, las necesidades diarias, etcétera, no tiene, como dice la misma gente, no tiene tiempo para pensar estas cosas, hay que llevar el pan a la casa, digamos, ¿no? Entonces,
ese grupo, esa masa es la que, a la cual se le ha cambiado el sustento de pensamiento, que es el sentido común, este buen juicio. Entonces, se juega con la ignorancia, pero también se juega con las necesidades básicas. Por eso que nosotros al analizar todos estos problemas, no quiere decir que uno evite hablar de aquellos temas que han sido reales, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque estamos en el tiempo, 1848, por ejemplo, de los movimientos obreros, el nacimiento de los movimientos obreros, por ejemplo, en Londres. En Londres está Marx publicando también al mismo tiempo, Marx y Engels están publicando el Manifiesto Comunista en los mismos años. Y esos problemas hace que se vayan discutiendo cuestiones y por otra parte grupos que van aprovechando de manipular las masas como para salir adelante con sus fines. Pero es interesante corroborar que incluso, ya que estamos hablando del ámbito de la filosofía, de los filósofos, hay uno muy importante que es Nietzsche, ¿no? Filósofo Nietzsche, cuando escribe un texto que se llama La Gaia Ciencia, va a hablar de la muerte de Dios, que muchas veces se cita, dice, Dios ha muerto, dice él, bueno, y queda como en el aire, así nomás, ¿no? Bueno, el contexto es que de lo que está hablando Nietzsche, este filósofo, eh, está hablando de, el texto dice, Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado, dice, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer, si somos los más grandes asesinos de todos los tiempos, cómo vamos a hacer para recuperarnos? Es el Dios del cual está hablando, no es solamente el Dios de un ser supremo trascendente, sino todo lo que representa a Dios, que es ese sistema de realismo. Entonces, él describe, recién has usado la palabra descripción, describe los hechos, obviamente sin asumir las consecuencias de su participación, ¿no? Pero describe los hechos de la caída de todo un sistema y comienza el levantamiento de otro. Por una parte, esta masa obrera o la masa en general que va a ser manipulada como quiera, con lo que ocurre hoy en día, pensemos en los temas de la pandemia, pero también nace lo que, o propiamente se da el nacimiento de la religión de la tecnología, que es el avance tecnológico ya por sí mismo, o sea, la tecnología por la tecnología, no porque le hace bien a la gente, no porque el progreso va a ayudar a bien vivir a la gente, sino que se crea la tecnología por la tecnología. Doy un salto gigante, pero me parece que hace más evidente la cuestión. ¿Cómo es posible que hoy se discuta que el metaverso, es decir, esta realidad virtual a la que todos nos tenemos que ya ir acostumbrando, sea más real que la realidad? Es decir, ya está el punto, hemos llegado que las relaciones interpersonales se crean a través de una pantalla, se crean virtualmente y pierden realidad cuando uno se encuentra con la gente realmente. Entonces, para que llegáramos a ese momento, quiere decir que hubo un comienzo y un proceso para una transformación de tal tipo que hoy día cualquiera ya acepte que eso es lo que nos tiene que decir qué es la vida. Bueno, en ese contexto nuevamente, en donde ya se pierden las cuestiones culturales porque hay asuntos más importantes como esto, como la cuestión obrera, como las guerras, tenemos 2 guerras mundiales en ese momento, tenemos el nacimiento de la tecnología, la religión de la tecnología, el culto, no previamente. En ese momento tenemos estos guetos artísticos, guetos en el sentido de grupos que van a conformarse en torno a una idea que no van a ser solamente de creación cultural. Algún momento hemos hablado de los puntos de inflexión de la cultura, puntos de creación cultural, sino que además van a ser los grupos que van a estar casi como al margen para preservarse de la masa, pero al mismo tiempo para infundir en la masa las ideas de gestión política, que es el arte panfletero que nosotros le hemos dicho. Entonces nacen las vanguardias de la mano con la política del Estado muchas veces, ellos hablando que es como si estuvieran en contra de lo establecido y sin embargo muchos de ellos, y hoy día es patentísimo, trabajan a la par con el discurso político oficial y son los voceros de transmisión mucho más potentes que cualquier de las otras manifestaciones de manipulación que se venían dando en la antigüedad. El arte entonces es
de creación cultural guión política. Política en el sentido de manipulación a través de los sistemas o aparatos del Estado para de algún modo ir haciendo que la gente se comporte tal cual como quiere lo establecido. Bueno, en ese contexto nosotros tenemos esto que es el arte contemporáneo o las vanguardias. Por lo tanto, es importante verlo con todos estos ingredientes. Primero, como hemos dicho también, porque no sale por generación espontánea, sino que muchos de los que son los artistas cabeceras de estos grupos van a ser también partidarios de los partidos políticos de los países de ese, que van liderando todos estos cambios. Y el más importante, como ya hemos mencionado, es el partido que, o los partidos que van a seguir las líneas de la publicación del manifiesto comunista o hoy en día será los que tengan que ver con este neomarxismo o neomarxismo, liberalismo, etcétera, que lamentablemente hay una fusión rara que se da, pero que va a generar estas cuestiones que nosotros vemos y sufrimos en nuestros países. Planteo uno solo, la filiación al Partido Comunista, por ejemplo, de Picasso, con el cubismo. 1907, estamos ahí justo antes de la Primera Guerra Mundial, contexto de Primera Guerra Mundial. O los Marinetti, por ejemplo, en Italia, con el futurismo, 1909. Entonces tenemos todos estos partidarios propiamente, que a la vez son artistas y que a la vez entonces son partícipes de estos guetos que van a crear cultura guión política. Claro. Claro, en el fondo se transforman, el artista deja de hacer arte, el arte entendido en la mirada correcta, ¿no es cierto? En esta conexión con lo trascendente, un arte realista, un arte que lo que busca es exponer, hacer sensible la verdad a través de la belleza y también comunicar la bondad. Entonces, estos artistas, estos, entre comillas, ¿no es cierto?, artistas, lo que hacen es hacer eh, la función de un activista. El activista es aquel que hace Exactamente. alguna performance, alguna presentación, no importa qué, pero lo que importa es la causa, qué es lo que lo mueve, qué es lo que está promoviendo, qué es lo que está tratando de decir. En el fondo, la ideología que está tratando de, de inculcar en el inconsciente colectivo de la sociedad en la que está operando. Acá hace poco, ¿no es cierto?, se hizo en el Museo Vergara una exposición, le llamaron la exposición del el estallido social. El estallido social le dicen la gente que apoyó estos movimientos de insurrección, que fue de destrucción, quema de supermercados, iglesias, casas. Hubieron asesinatos también de choferes de camiones, de tren, de micro, locomoción colectiva, ¿no? O sea, un desastre para Chile, en un país en donde la democracia estaba vigente, completamente vigente, donde se eligen las personas cada cierto tiempo y si alguien quiere hacer un cambio tiene toda la posibilidad de hacer un cambio. Bueno, nosotros vivimos una insurrección, es decir, grupos violentos, armados, organizados, con bombas Molotov, con ondas elásticas, destruyendo, quemando. Bueno, resulta que hoy día en el Museo Vergara se está haciendo una exposición artística en honor a la primera línea y a todo lo que ellos llaman el estallido social. Bueno, las obras obviamente son horribles. No tienen ningún sentido de número, ningún sentido de belleza, ningún sentido de nada. Son obras en sí mismas, piezas que si es que no estuviesen ahí, serían parte de lo que el camión recolector de la basura tomaría y se lo llevaría. Pero están ahí por esta cosa ideológica, para ir, ¿no es cierto?, transmitiendo la idea, no mostrando arte verdadero, sino que transmitir una idea. Y esto lo digo porque, claro, coincide justo con lo que está diciendo el padre de Rodrigo. Y,
estos artistas que son más que nada activistas, también han ido adquiriendo esta especie como de sacralización, tanto por el lado de la tecnología, pero también por el lado del mundo artístico-cultural. Son como personas especiales, porque están hablando, supuestamente, son puras imitaciones, ¿ah? Ellos imitan esto de que tienen la capacidad de ver más allá de lo que ven las personas normales, comunes y corrientes. Ellos son parte de una cierta élite. Entonces ellos nos van a mostrar, esto es como la mirada del positivismo y de la ilustración misma, ¿no? Ellos nos van a mostrar el camino que los ciudadanos tienen que seguir. Y ahí es donde se me produce esta fusión con lo que decía esta alumna Antonia. Y si hay que mentir, mentimos. Y si hay que mentir, mentimos. Si hay que decir que estos tipos que eran unos verdaderos criminales, los necesitamos que se transformen en héroes, entonces vamos a mentir y los vamos a transformar en héroes. Porque eso es lo que el relato requiere, eso es lo que el relato necesita para producir el cambio que queremos producir. Y en eso están, ¿no es cierto? Y eso es el arte que hoy día vemos, el supuesto arte, este pseudo arte, este falso arte, tomado, ¿no es cierto?, por todas estas ideas ideológicas. Yo creo que lo principal es atacar los fundamentos. Tenemos argumentos necesarios para poder rebatir el arte como arte, pero en realidad a ellos no les interesa, ellos están en otra. Entonces, yo creo que lo que de alguna manera tenemos que ir bajando es hacia la cosa más de los fundamentos, porque ahí es donde podemos nosotros de verdad hacer un pequeño cambio. Es decir, por ejemplo, cómo hemos ido perdiendo lo verdaderamente sacro. O sea, el ser humano sin esta capacidad de buscar lo espiritual está perdido y tiene una necesidad innata. Entonces, si no es saciada de forma correcta, bajo una visión clara, bajo un paradigma claro, eh, va a terminar agarrando cualquier cosa, que es lo que hacen los jóvenes hoy día, ¿no es cierto? Cuando el mundo del comunismo, como el manifiesto de Marx con Engels, y los otros que han surgido después, a todas luces buscan simular esta cosa épica, esta cosa de salvación terrenal, ya no es trascendental, sino que es terrenal, pero que invita a los jóvenes a luchar por el bien. Y ahí es donde yo digo que es necesario disputar la batalla ahí. Es decir, eso está mal, eso no es el bien y tenemos que dejarlo de manifiesto y muy claramente, porque por último les va a provocar una cierta reacción y les va a permitir reflexionar sobre lo mismo que ellos están aseverando. Quizás alguno de los auditores quizás está pensando que no será muy radical esto, o sea, hay cosas capaz que en el arte que nosotros venimos llamando, ¿no? Más ahora sí contemporáneo, no habrá que rescatar algo, no habrán cosas que valen la pena, ¿no? Cosas bonitas que a uno se le presentan, etcétera. Bueno, si la pregunta es así tan general, sí, cierta, o que uno podría hacer el esfuerzo de rescatar algo, digamos, pero es que no les interesa a los mismos artistas que uno rescate nada, porque lo que se ha perdido es el arte. Al ser ya activistas, ¿no? Al ser ya serviles a ciertos paradigmas políticos, digamos, de transformación cultural, entonces no les interesa tampoco el arte. El arte se perdió, el arte como producción de un objeto que va a encarnar ciertas cosas que son valiosas para el espíritu humano. Eso ya se perdió. Ahora lo que interesa es encarnar de los modos más evidentes eh, las ideas políticas, políticas en el sentido malo de la palabra política, pero la política es necesaria, no estamos haciendo un discurso apolítico acá, lo cual sería absurdo porque necesitamos organizarnos en un Estado, necesitamos leyes, necesitamos alguien que vaya guiando todo esto. Sin embargo, acá es una sola línea de cambio
de sentido común, de buen juicio, para que funcionen otras ideas, ideas que son serviles también, ni siquiera a la política, sino que a otras fuerzas más importantes como es el poder y la economía. Como decíamos, como esto es contraposición de dos sistemas, me estaba pensando también en que el primer grupo que aparece de estas vanguardias, a partir del 1848 en adelante, el primer grupo ya han iniciado el siglo XX, 1904, se llama fauvista. La palabra fauve, ¿no? ¿De dónde viene fauvista? La palabra fauve significa fiera. ¿Y en qué sentido? Es lo bestial en contra de la civilización, que es, como lo decía, ¿no? En la Revolución Francesa, en tiempo de la Revolución Francesa, la civilización es lo malo, lo tradicional es lo burgués, que nos quiere imponer a nosotros contra de nuestras libertades últimas, como también se oye hoy día en el discurso errado de la libertad como el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, o sea, una indeterminación absoluta, lo cual deja dispuesto a todo lo que tenemos hoy en día. Entonces, el primer movimiento es el fauvismo, o sea, las fieras en contra de la civilización. El segundo es el cubismo, es decir, que presenta la realidad desde distintos puntos de vista, pero todos con la misma legitimidad, que es lo que nosotros tenemos hoy día. Todas las opiniones son iguales. En el supermercado de las opiniones todo vale lo mismo. En el supermercado de las políticas todo vale lo mismo. En el supermercado de las religiones cualquier religión vale lo mismo. O sea, cualquier verdad, bondad o belleza, y por lo tanto no vale ninguna verdad, ninguna bondad y ninguna belleza. Se pierde. Es la revolución de la nada, como decíamos en algún momento. Luego, por ejemplo, tenemos la abstracción, que es un engaño de palabra porque no abstrae nada. La abstracción, netamente como tal, como proceso intelectual, va a considerar la realidad, la inteligencia observa la realidad y va a tomar aquello que es esencial y que lo puede aplicar a todas las cosas. Por ejemplo, yo veo un árbol, yo extraigo la esencia de árbol, que es un contenido real, y lo voy a aplicar a todos los árboles que yo vea. Acá la abstracción es: no saco nada de la realidad, sino que la reduzco a simplemente un esquema mental, una serie de, como uno la puede ver en líneas, colores, manchas, sin importar el cómo estén unidas, sino que importa mi subjetividad, que va a imponer la unión para crear una nueva realidad. Eso es la abstracción de hoy, no es la abstracción intelectual propiamente tal. O el expresionismo abstracto, es decir, con todos ya lo habíamos mencionado, con el tiempo del romanticismo, está este genio bestial que va saliendo, entonces hay que creerle más al inconsciente, al subconsciente, a lo irracional, a lo instintivo, hay que creerle más que a la propia razón. Entonces, el expresionismo es cuando nosotros tenemos esos cuadros, por ejemplo, que son llenos de manchas, rayas, automáticas, sin pensar cómo es lo que se tiene que hacer. Jackson Pollock, por ejemplo, es uno de ellos, con el dripping painting, o sea, tirar pintura sobre la tela para ver qué sale, ¿no? Entonces, como si eso fuera mucho más espontáneo, por lo tanto original y por lo tanto legítimo, real, verdadero, que el uso de la razón. Y así podemos ir siguiendo nombrando todos los movimientos de vanguardia para ver que cada uno va aportando más leña al fuego del incendio gigante que se inició ya con la Revolución Francesa en adelante. Y que, en maravilla, es la expresión que nosotros tenemos en lo que hablábamos recién de estas diversas insurrecciones sociales, donde se quema todo. Bueno, la gran quemazón es la gran obra de arte de estos movimientos, es la gran performance de estos movimientos. Cuando hablamos de performance es una parodia de teatro, una pantomima de teatro, sin ninguna educación y formación en el teatro, sino que es cualquier cosa que uno puede hacer, una expresión netamente visceral, irracional, sin sentido, que nos va a decir entonces cómo tiene que ser la vida en este gran incendio de la sociedad, en donde se terminan quemando, en definitiva, bienes públicos y bienes privados, o sea,
este genio artista, activista político, no va a ir a quemar a su casa, va a ir a quemar a la casa del vecino, va a incendiar todo el país. ¿Y cómo te lo van a decir? No, es que la causa es tan importante que justifica, ¿no?, estos medios violentos, coercitivos, de fuerza, de destrucción. Entonces, hay que rescatar algo de lo que se nos presenta para el que pregunte, ¿no? Bueno, es que es muy poco lo que hay que rescatar cuando la finalidad ha sido precisamente destruir. Entonces, si uno superficialmente me dice que a lo mejor puede rescatar, bueno, es que las cuestiones estéticas superficiales, el impacto visual o el impacto sonoro pasa como pasan todas las emociones. O sea, después de lloriquear un par de minutos ya eso no sirve para nada, la vida sigue. Entonces, es importante que quizás nuestro auditor no vaya tratando de justificar porque suena no tan radical, sino que vea los hechos en concreto, a lo que haya llevado todo esto de lo que nosotros llamamos vanguardias, que hoy día ya son movimientos, cada uno cerrado en sí mismo y cada uno determinado por el curador, por el museo, por la galería o por ejemplo, ahí en nuestro país, en Chile, el Ministerio de Cultura tomado ya hace muchos años por la gestión política que no tiene absolutamente ni idea, ni de uno ni de otro sector, sobre lo que es la cultura y el arte. Sí, y no tiene ni idea y tampoco le interesa, porque lo que Claro. interesa es mantener los cupos de poder a cualquier precio, a cualquier costo, digamos. Bueno, esa misma cadena de hechos, ¿no es cierto?, de situaciones de las distintas artes, ¿no es cierto?, desde de los mismos impresionistas y después los fauvistas y etcétera, etcétera, esta lista larga, lo Sí. que se va haciendo también, junto con todo lo que ya se escribió, es ir, por un lado, tomando la línea política, que es el activismo de lleno, y por otro lado también se va sacralizando la emoción, la emotividad. Es decir, como si la emoción, no, es que yo Claro. lo siento, entonces yo lo voy a expresar, porque esto es lo que yo siento. Si fuera el centro, el meollo del el arte que intenta por lo menos alejarse o mantenerse un poco en paralelo con la mirada política. O a veces se dan incluso las dos fusiones, las dos al mismo tiempo. El arte tiene que ver con algo de la emoción, pero nunca ha sido su norte, nunca ha sido el arte, no está en función de la emoción, no es emoción. El arte es mucho más que eso. Está tratando de conectarnos con algo mucho más grande que una simple emoción subjetiva de un individuo que por muy gigantesco, importante se crea o se sienta, no es más que su propio ego, su propia vanidad, la que está tratando de ser expresada y mostrada y replicada mil veces con like, con no sé qué. El arte es otra cosa. El arte tiene que ver con una visión profunda de la vida, con esta cosmovisión, con este elemento trascendente, y eso es lo que intenta hacer un verdadero artista. Y no estoy hablando de un artista porque van a decir, ah, porque una mirada cristiana. No es una mirada cristiana solamente, es una mirada histórica. Estoy hablando de la mirada, así como lo pensaron, ¿no es cierto?, los egipcios, los griegos, toda la cultura helénica. Es decir, ellos se hubiesen matado de la risa si alguien hubiese escuchado a alguien, oye, hoy día quiero pintar o voy a hacer una escultura de algo que me parece choro a mí, o lo siento entretenido. ¿Qué? ¿De qué estáis hablando? O sea, eh, vanidad. ¿Cómo te atreves, no es cierto, a tratar de decir algo de ti mismo si nuestra función es estar en concordancia con la creación, los elementos de la creación, el por qué la creación está ahí? El artista intenta acercarse a eso y los manifiesta, le da sentido, le da un orden, vuelve mucho más sensible a aquello que habitualmente no lo es. Ese es el trabajo del arte, ¿no es cierto? Y los griegos lo van racionalizando tanto hasta que llegan al número, ¿no? Cuando dice, todo fue hecho con el número y van sacando medidas
precisas, esenciales, que se repiten en la naturaleza y que dan cuenta de que si hay un orden, hay un ordenador, o sea, alguien lo ordenó. El orden no aparece del caos, de la nada, de este desorden, ¿no? Si hay un cosmos, si hay un orden, es porque alguien lo ordenó. Y al dar cuenta de eso y al mostrarlo en el arte, en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, en la música, entonces ahí de verdad estoy haciendo arte y estoy contribuyendo y colaborando a la cultura, a la misma civilización en la que estoy inmerso. Entonces, ahora, ¿no es cierto?, con este pseudoarte contemporáneo, en donde si no es política, tiene que ser algo expresivo de la emoción, eh, sensiblería barata, que no me está diciendo nada. Bueno, me está diciendo lo que está pensando él, y qué importa si en el fondo lo que estamos tratando de llegar a algo más sustancial, algo más esencial. Eh, Porque, claro, podría ser algo de él si es que él ha realizado un trabajo tan profundo consigo mismo en que se sobrepasa a sí mismo y logra tocar algo esencial que termina siendo universal a todos, que es algo, termina tocando algo que nos pasa a todos. Entonces ya no está hablando de él, está hablando de algo que es común, que es universal. Bueno, eso es parte también del verdadero sentido, pero no del verdadero sentido del arte, pero no esta cosa tan superficial como tratar de expresarse, ¿no es cierto? Y que los jóvenes hoy día que van a las universidades, a las facultades de arte, no sé para qué, porque en el fondo les dicen que hagan lo que quieran y que expresen lo que se les venga en gana, eh, bueno, ellos son muy rápidamente, muy ávidos de tomar estas ideas y creerse que ya son artistas, porque simplemente están haciendo lo que se les vino en gana, ¿no es cierto? Y para jugar un poquito a que son héroes, se suman al discurso oficial. O sea, qué divertido, porque en el fondo para ser héroe tienen que hablar la voz oficial, no ir en contra de la voz oficial, sino que sumarse a la voz oficial. ¿Y cuál es la voz oficial? Bueno, denostar la cultura occidental, denostar las creencias, las tradiciones, denostar todo lo que ha sido esta maravillosa cultura greco, latina, cristiana, que ha permitido, ¿no es cierto?, generar una de las mejores civilizaciones por más de 2000 años. Entonces, bueno, ese era un punto en relación a la emoción, que no quería que pasara sin hacer un pequeño comentario. Sí, está muy bueno también porque son los mismos artistas que van viviendo de ese emotivismo, de esa sensiblería, como, bueno, en todo orden de cosas, porque en el arte sucede, pero también, por ejemplo, en la política, hoy día la sensiblería es la que gana el voto, hoy día en la economía, muchas políticas económicas fracasadas, obviamente, se fundan en la sensiblería, en cambio las que funcionan se van a basar en cuestiones más precisas, más de cálculo preciso. Pero también en la religión hay mucho de sensiblería, es decir, toda la reducción del culto al aplaudir, al saltar, al guitarrear, al saludarse, todo sensiblería, que no queda nada, no hay nada de pensamiento, nada de teología, precisamente, que es el pensamiento que trata de profundizar en lo que va descubriendo y en lo que Dios le ha revelado con la Sagrada Escritura y el Magisterio. Por lo tanto, hay todo un emotivismo, ¿no?, que rodea toda la cultura. Lo que pasa es que después la mayoría de las personas que vive en la vida real, con toda su dureza y crudeza, se va a dar cuenta que es algo inútil. Entonces, hay una asociación del arte emotivo con lo inútil, lo que nos sirve. ¿Cuál es el peligro de eso? Que el arte no tiene que ver con lo útil, pero como hemos metido al arte en la cuestión de la expresión, de la política y de la industria, de la mercancía, entonces lo comparamos con un bien útil.
¿no? Como cualquiera de los bienes útiles que nos sirven, son útiles porque nos sirven para la vida cotidiana, que yo como un electrodoméstico, es un bien útil. Yo no lo voy a comprar porque es de bonito color. No, primero lo compro porque me sirve, ¿no? Hoy día después se estetiza todo, que entonces también tiene que ser bello, pero lo primero es que sirva para lo que lo compré, sino para que lo compré, digamos, ¿no? Eh, y entonces, como se ha metido todo en línea con la mercancía, con la gestión política, con la expresividad, es algo inútil. Pero el arte tiene que ver con los bienes deleitables, no con los bienes útiles. Los bienes deleitables, deleite es otra expresión para decir gozo, para decir placer, para decir alegría, para decir algo que expanda el alma, para decir algo que me haga bien, que es lo axiológico. Los fines del arte son axiológicos en un primer nivel. Axiológico quiere decir, la axiología es la ciencia que estudia los valores en cuanto a lo que es válido, a lo que es a lo valórico, a lo que nos hace bien universalmente, que es lo que creo que se refería Ricardo cuando hablaba de esto que es trascendental. O sea, no nos interesa la opinión de Juanito, de Pedrito o de Martita, sino que nos interesa aquello que nos hace bien a todo el género humano. Bueno, eso es lo valórico, lo axiológico. El arte tiene que ver con los bienes deleitables, que son los bienes de lo axiológico, los bienes del espíritu, los bienes del alma. Lo que pasa es que, ¿cómo le podemos hablar del alma y el espíritu al ciudadano de pie hoy día que le han dicho que solamente es carne, materia, hueso y producción para el Estado? O sea, son de las cuestiones que ya ni siquiera se preguntan. Lo más importante es llevar pan a la casa. Bueno, pero el pan te sirve para saciar la panza. ¿Y con qué sacias el deseo del espíritu, del alma, de lo interior? Bueno, lo único que le queda son las emociones. Entonces, prender un ratito de televisión o ir a internet con alguno de los canales, Disney, Netflix o lo que sea, para llenar de emociones, para evadirse precisamente en esta, como dice, hay un filósofo coreano, ¿no? Que va a hablar en esta sociedad del cansancio. Entonces, después de la autoexplotación del sujeto, o sea, cada uno va a agotarse en el mecanismo de industrialización, entonces después de eso tiene que volver a descansar en algo que lo vada de la realidad. Y así va siendo un círculo vicioso que lo va agotando de tal punto que siente el hastío de la vida, ¿no? Que la vida no tiene sentido, que los psicólogos de hoy le van a llamar neurosis existencial. Es decir, es tal estado anímico que ya no tiene sentido nada, que no tengo que esperar nada, que lo único que tengo que esperar es levantarme el día siguiente para seguir para que la máquina siga funcionando y nada más. Y lo único que pido es que el papito Estado no tan misericordioso me tienda la mano y me dé aquello que me debe por derecho dar, y sin embargo me lo da así como que nos estuviera haciendo un favor. Bueno, todo eso es lo que sucede cuando vamos replegando nuestras expresiones más importantes a todas estas vertientes económicas, políticas y sentimentales. Y en eso el arte ha sido, sin lugar a duda, un punto de inflexión de la cultura importantísimo, que si no se recupera, si no hay una real preocupación por esto no hay modo de levantarlo, ¿no? Asimismo, son de los otros temas importantes como el pensamiento, como la religión y como los otros hechos culturales. Entonces, ¿es necesario que uno hable de esto? Sí, súper necesario, porque el alma mismo lo pide, porque el mismo ciudadano a pie lo pide, porque la misma sociedad ya está cansada de esto. Lo que pasa es que no tiene instrumento como para decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque estamos metidos dentro de mismas aguas tóxicas. No se puede encontrar el antídoto a esto desde dentro de la contaminación, la intoxicación, del envenenamiento de las mismas ideas que han sido causa de esto. Entonces, lo único acá que es importante es, bueno, si me doy cuenta que está sucediendo esto, bueno, tener la suficiente responsabilidad y el valor por amor a la verdad, a la bondad y a la belleza, que me hacen bien, que me hacen trascender. Si no tengo eso, no tengo cómo salir ni ayudar a mi familia a salir y a tener una mirada.
distinta de lo que le ofrece el mundo, que en definitiva son expresiones, como San Juan Pablo II lo dice, de la cultura de la muerte. Claro. Bueno, y para ir cerrando, porque ya vamos llegando a la hora, sería bueno comentarle a las personas de que ya hay un movimiento, una iniciativa, algunos artistas que han estado trabajando en este tema que hemos estado conversando y que han empezado a, a realizar arte con la profundidad que se merece y en la línea, ¿no es cierto?, axiológica que se necesita. Este movimiento, de alguna manera, ha ido eh, profundizando, porque todos los que estamos acá, ¿no es cierto?, los que hemos comenzado, venimos con una carga, eh, ¿cómo decirlo? Porque no es, bueno, eso podría ser como la cultura de la muerte, pero es como una desculturización, es una Sí, falta de cultura, anticultura, sí, es la sí. anticultura, hemos estado inmersos en eso, eh, y hemos ido de alguna manera, ¿no es cierto?, sacando estas manchas negras y empezar a llenarlas con un poquito de luz. Entonces, hay artistas que están en esto, eso es una noticia buena. O sea, aunque sea un poquito, es una noticia buena. Imagínense, antes no había, entonces ahora hay. Y se está empezando a trabajar, se está empezando a hacer obras, se están empezando a hacer proyectos artísticos, revistas de arte, donde se comentan estos temas, como en nuestra revista que se llama revista avanzada, avanzada.art. Y, y bueno, se está trabajando. Si ustedes conocen a más personas que les interese el arte y que puedan tener tiempo para colaborar y que quieran ir profundizando en esto y aportando con su propia experiencia, con su propia vivencia, su propia disciplina, cualquiera de estas, ¿no? De danza, teatro, música, pintura, escultura, arquitectura, bienvenido, porque necesitamos, ¿no es cierto?, hacer todo lo que está en nuestras manos y, y lo que está en nuestras manos como personas que se dedican al mundo del arte es algo muy grande, es decir, es una responsabilidad muy seria lo que está en nuestras manos, no es lo que nos han pintado como una cosa superficial, como una especie de simplemente un panfleto más que hay que hacer, no, es algo mucho más profundo, eh, mucho más serio, mucho más comprometido y que apela a los grandes temas, ¿no? O sea, piensen ustedes en la Catedral de Roma, en Partenón, en el Doríforo, en Miguel Ángel, en la escultura de Moisés. O sea, todas esas obras no fueron hechas para saciar una inquietud emocional de alguien. No es que estaba tratando de hacer arte terapia. Lo que estaba tratando de hacer es mostrar un patrimonio cultural en donde las personas pueden conectarse con algo que es trascendente, que está dentro de sí mismo, pero que al mismo tiempo está afuera, está en la realidad, está en lo concreto, está en la materia, y se vuelve eso mucho más evidente y nos permite, ¿no es cierto?, tener una concepción más clara de lo que es bello, de lo que es bueno y de lo que es verdadero. Entonces, la labor del artista es fundamental, así que los invito a participar en esta iniciativa que estamos desarrollando. Y bueno, padre, ¿quiere cerrar con algunas palabras? Sí, hablando de lo esperanzador que es todo esto, así como decías, en varios países se está dando, se están dando estas mismas inquietudes y de hecho es por eso que estamos en este momento hablando de estas cosas porque nos hemos ido contactando para
primero conocernos de que muchos estamos dando la batalla hace muchos años, y que esta situación tan rara nos hizo unirnos, ¿no? Lo cual eso me da mucha esperanza porque es increíble que de países tan distintos estemos confluyendo en un grupo que está tratando de hacer estas y hablando y planteando estos temas. Entonces eso da mucha esperanza realmente. Y dentro de eso, el otro día, el día jueves, he publicado un video en el canal Misión del Arte, que es el que llevo adelante, y el último video es sobre el placer de la belleza. Y uno de los comentarios que hicieron, muy lindo realmente, habla de esto paradójico que ¿no será que en este tiempo de tanta fealdad esto también nos permite volver a cuestionarnos sobre los valores más importantes? Sí, es que precisamente eso. Y ahí yo pensé en esta expresión teológica que es tan cierta, que Dios es tan omnipotente que tiene la capacidad de extraer el bien de aquellos males que lamentablemente el ser humano provoca. Entonces, ¿cómo esto mismo, esta misma circunstancia nos ha permitido precisamente salir adelante con un mensaje esperanzador? Por eso que es muy lindo ver todas estas iniciativas, muy entusiasmante ver todas estas iniciativas, pero por supuesto tienen que seguir con mucha más fuerza, y por eso llamamos a todos los que nos escuchan en la radio, todos los que conocen, bueno, adelante, que hay gente que está tratando, claro, no se ve tanto porque los medios de masa están apoderados por todos estos guetos artísticos, políticos e ideológicos que hemos estado conversando, pero sí hay mucha gente. Entonces, animarse a dar la batalla, a contactarse, porque esto está teniendo frutos muy lindos, y al final el fruto más importante es que cada persona en su corazón, en su alma, vaya portando adelante esto, vaya llevando adelante estas iniciativas que hacen tanto bien ahora a cada uno de nosotros, pero por supuesto con esta mirada esperanzadora a las futuras generaciones. Eso es lo que mejor se puede dejar a nuestras familias, hijos, parientes, amigos, etcétera. Que les haga bien lo que se produzca hoy, que quizás ni siquiera nosotros lo veremos, pero eso da esperanza porque tiene una mirada hacia la vida eterna, en definitiva. Muy bien. Ya, yo sin más dar las gracias a la radio TPC, Radio Libertaria, La Voz de América. Muchas gracias por brindarnos este espacio, de compartir con ustedes. Compartan, comenten lo que estamos tratando de hacer. Es bien valioso en el sentido de que estamos frente a una hegemonía que es muy fuerte, muy grande, con muchos recursos, con mucha masividad. Entonces, cada vez que ustedes hacen un pequeño comentario y que van compartiendo y van comentando de que esta radio existe con todos los programas que tiene, hacen mucho bien. Así que muchas gracias. Nos estamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias, padre. Muy buenas noches. Gracias, querido Ricardo. Buenas noches a todos los amigos desde la ciudad eterna, así para que se entusiasmen también. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Adiós, adiós.